Peter Strahm, seguramente uno de los personajes más queridos y nostálgicos de la saga, pues a pesar de que solo lo tuvimos presencialmente en Saw 4 y 5 y a manera de referencias en Saw 6, lo cierto es que Strahm fue un personaje memorable y significativo para la saga. En este video analizaremos el porqué, dejando de lado la estupenda actuación del actor Scott Patterson como el agente especial. En verdad son varios factores por los que Strahm se convirtió en una figura icónica para la franquicia. Aunque esté claro que el personaje no va a volver a aparecer ni siquiera a forma de flashback, analicemos los factores. Factor número 1. Saw se caracteriza por tener escenas muy brutales con muertes atroces y violentas, pero sabemos que en dichas muertes no siempre se encuentran personas o criminales o psicópatas. Según John Kramer, él pone a prueba personas que merecen estar ahí, criminales como Javier de Saw 2 o Cecilia Peterson de Saw 10. A veces a John Kramer le daba por agarrar gente inocente o gente que incluso nunca tuvo nada que ver con algo relacionado a él, simplemente las ponen ahí por tener conexión con el jugador principal. Claro ejemplo fue Bobby Dagan de Saw 7, al quien su esposa fue utilizada como peón para que él saltara la acción. Algo parecido a Peter Strahm, quien no era alguien malo, o sea sí estaba relacionado con muchas cosas de Jigsaw por el hecho de ser un agente del FBI que se encarga de investigar los crímenes del rompecabezas, pero precisamente es eso lo que lo hace del lado no criminal, porque vamos, si vamos con la lógica de John, muchos dirían que en el fondo es un buen hombre, pero si vamos con la lógica de Strahm, por más donde quieras verlo, Strahm era más correcto que el propio John. Ojo, no lo malinterpreten, digo que Peter es más correcto moralmente, pero no más inteligente. En inteligencia sabemos que no hay quien le gane a John Kramer, pero lo que quiero decir es que por donde lo quieras ver, si estás de acuerdo con la filosofía de John o no, lo cierto es que independientemente de eso, Peter era más correcto que John. John puede decirse que es un justiciero por la clase de personas que castigaba algunas veces, pero es precisamente como dije antes, muertes como Joyce de Saw 7 o Timothy Young de Saw 3 que me hacen perder cierto respeto al personaje. Aún así fueron pocas veces que agarró peones de esa forma, ya que en otras ocasiones como Saw 6 se puede decir que los rehenes que William tenía que salvar sí eran igual de corruptos que él. En verdad he tratado de escoger un bando en esta saga, pues por si no lo sabías, están los que apoyan a John Kramer y los que dicen que es un resentido y un rencoroso. Pero volviendo con el tema de Strahm, ese es el primer factor por el que la gente lo admiró tanto. Era un agente del FBI que buscaba la justicia tras la muerte de su compañera Pérez, o bueno, eso fue lo que le hicieron pensar, ya que en Saw 6 esta volvió. El segundo factor es un poco más obvio, y es claramente su rivalidad con Hoffman. Y es que vamos, aquí es donde varios fans se dividen. Con John más o menos me queda claro la división del fandom, pero con Hoffman es más fuerte, pues me han dejado en claro que hay gente que odia al personaje a muerte. Tengo varios suscriptores que dicen que Hoffman fue el personaje más malvado y siniestro de la saga, y que definitivamente merecía morir, y hay quien dice que le tienen cierto respeto por lo mismo, por ser villano y sus habilidades de asesino. Pero al menos por lo que a mí respecta en mi canal, y es lo que yo creo, hay más fans de Strahm que de Hoffman, y esto lo hice en una encuesta. Pero miren, no digo que Strahm sea mejor, pero para muchas personas sí que lo es, y eso me lo dejaron claro en la encuesta de la vez pasada. Y el hecho de que se haya vuelto de enemigo con Hoffman y el casi haberlo detenido, hace que se gane la admiración de cierta parte del fandom. Pues es como decir que ves que alguien se mete con un enemigo tuyo, obviamente vas a apoyar al enemigo de tu enemigo. De ahí va la famosa frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y el tercer factor vendría siendo la inteligencia del personaje, porque vamos, era bueno para descifrar pistas de Jigsaw y logró salir de una trampa que estaba diseñada para no darle la oportunidad de vivir. Vamos, se hizo una maldita traqueotomía con un bolígrafo, dime dónde más has visto eso. Y si hay algo que los fanáticos de Saw admiramos es la inteligencia humana, ya venga de Hoffman, de John o en este caso de Strahm. Dicho esos tres factores, si mezclamos la inteligencia del personaje junto a su sentimiento de justicia y de hacer lo correcto, y lo sumamos a su enemistad con Hoffman, que es un personaje muy repudiado, pero también amado, en la saga, creo que la respuesta es clara, y es que Strahm se ganó el cariño de una gran parte del fandom,
incluso si no llegó a aparecer presencialmente en siquiera 3 películas. Pero ¿cuál fue el problema principal de Peter? ¿Es posible que Strahm haya tenido algún defecto como agente? ¿Qué le hizo perder a manos de Hoffman? Pues muchos dicen que fue por la falta de confianza a las advertencias de John. Sabemos que al final de Saw 4 y comienzo de Saw 5, Peter recibe la advertencia de Jigsaw de no seguir investigando el pasadizo, quedarse quieto en la habitación hasta que la ayuda llegue. Pero Strahm, todavía sintiendo sus impulsos de justicia, decidió no hacer caso, lo cual en mi opinión estoy de acuerdo que si bien fue algo valiente, también fue un error fatal, pues si él ya tenía conocimientos de cómo era John, no pensó que claramente hubiera una trampa en ese pasadizo, aunque si vamos con la lógica de que a veces John habla metafóricamente, podría significar también que si se quedaba en la habitación, otra trampa le cobrará factura, aunque se puede entender un poco el que no haya querido hacer caso, y es que para ese momento se encontraba casi loco por la muerte de Pérez y de cómo parecía estar cada vez más lejos de resolver el caso, pues para él el encontrar el cadáver de John no era nada, sino terminar su legado era lo que importaba. Y nuevamente pareció no aprender nada al final de Saw 5, porque nuevamente no hace caso a la advertencia de John. Digo, una vez que no confíes puede pasar, pero si esa primera vez casi te cuesta la vida, creo que debió pensarlo mejor. Pero entonces, aquí va la pregunta que muchos se siguen haciendo. ¿Por qué Strahm tuvo que morir? Si era tan buen personaje, ¿por qué murió? Pues creo que nuevamente son 2 factores, trataré de resumirlos. El bien del guión, creo que esta es la respuesta más acertada. Y si Strahm atrapaba a Hoffman en Saw 5, Saw 6, 7 y 10 no hubieran existido. Y el otro motivo es que tengo la impresión de que en Saw no existe la justicia. Es algo irónico, ¿saben? Porque se supone que es lo que hace John, perpetrar justicia contra personas que le joden la vida a otras. Pero si vamos con la lógica de Strahm, que es básicamente que cualquier crimen de Jigsaw sigue siendo crimen, entonces se puede decir que la mayoría de detectives y policías moralmente correctos no tuvieron un buen final, porque vamos, Detective Tapp y Detective Sink, muertos, Detective Matthews y Detective Kerry, muertos, Oficial Rick, muerto, Lizzie Pérez, muerta, Gibson, muerto. Y es que debemos admitir que en una película de terror, si el final es uno donde el villano se salga con la suya, queda un poco mejor, ya que al ser película de terror, da ese toque espeluznante y con la intriga de qué pasará después, o quién será el que pueda atraparlo. Así que debemos juntar esos 2 motivos. Peter Strahm murió por 2 aspectos, no sé si me entiendan. Strahm murió por 2 cosas, por el bien del guión y la garantía de seguir sacando películas de Saw, y por sus impulsos. Como pueden ver, es algo diferente, pues una se debe a la producción detrás de cada película de Saw y la otra se debe a la historia dentro de Saw 5. En este caso yo diría que fue nerfeado justo al final para darle el fin al personaje, ya que sabiendo lo inteligente que es, pudo habérselas ingeniado de alguna manera, o simplemente haber entrado al ataúd haciendo caso a la advertencia de John. Pero bueno, eso es todo. Un video algo corto, pero espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejarme like y decirme, ¿tú qué piensas? Nos vemos hasta la próxima.